Hola, soy Salvador Saavedra. Bienvenidos a esta plática sobre actualización en la cual vamos a hablar sobre la NOM 035 de remolques y semirremolques. En esta norma que fue publicada recientemente, vamos a hablar sobre los dispositivos de protección lateral, que es uno de los cambios importantes que se incluyeron en la edición 2022 de este documento. La norma publicada el 1 de marzo de 2022 entró en vigor en general a partir del 1 de mayo del 2022, salvo dos especificaciones. El numeral 4.7, que entró en vigor 6 meses después de la fecha de publicación, es decir, el día 1 de marzo, 1 de septiembre de este año, y los numerales 432, 433 y 434 de la NMXD 313 y MNC 2015, que están referidos en el numeral 4.1.5, los cuales entran en vigor 12 meses después de la entrada de la fecha de publicación de la norma, es decir, el 1 de marzo de 2023. Estas últimas especificaciones referidas al sistema de frenos de aire en función de las pruebas requeridas que tienen que ser documentadas por el fabricante del remolque. En el caso de los dispositivos de protección lateral, el numeral 4.17 dice que los dispositivos son obligatorios para los semirremolques fabricados a partir del 1 de septiembre de 2022. Es decir, todo semirremolque que en su placa de especificación diga fabricado septiembre de 2022 o posteriores deberán tener incorporados los dispositivos de protección lateral. ¿Y cuáles semirremolques? La norma dice que serán los semirremolques cuya altura medida desde el suelo hasta la parte inferior de su estructura sólida sea mayor a 54 centímetros. Si son ese tipo de camas bajas, que la altura es menor a 54 centímetros, ahí no se requieren dispositivos de protección lateral, pero los que tienen una altura mayor deberán tener instalado el dispositivo, mismo que deberá cumplir con una norma mexicana, que es la NMXD 318 y MNC 2017. Y cuando se instalen faldones aerodinámicos de manera opcional, es decir, quien quiera instalarlos, estos deberán cumplir también con la misma norma mexicana, la NMXD 318 y MNC 2017. ¿Y qué es esta norma? Esta norma es una que fue publicada el 20 de septiembre de 2017, que entró en vigor un par de meses después, y la cual fue publicada su declaratoria de vigencia en el Diario Oficial, y en esa misma declaratoria de vigencia pueden encontrar el lugar del el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, donde pueden adquirir esta norma y conocer a detalle las especificaciones de la misma. Por cierto, esta norma mexicana fue desarrollada tomando como referencia la regulación R73 de la UNESE. La UNESE es la Comisión Económica para Europa de la Organización de las Naciones Unidas, de fecha 1 de septiembre de 2011 y que al día de hoy continúa vigente. Es decir, no es una norma inventada o sacada de la manga en México, sino es algo que ya es adoptado por más de 73 países alrededor del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos aquí dos imágenes. La de la izquierda, llamémosle, ese es un dispositivo de protección lateral eh, completo, como si fuera un faldón aerodinámico, el cual cubre desde la llanta delantera hasta la llanta trasera, totalmente en toda su altura, de tal forma de que una persona no pueda caer en esa zona, o si cae en esa zona, sea repelido por el vehículo y no caiga abajo de las llantas del vehículo. Y también se tiene como opción tener estos dispositivos de protección lateral a partir de rieles, que son los que están mostrados en la imagen de la derecha, los cuales tienen la parte delantera un deflector para evitar ser atrapado por los rieles, sino que sea uno repelido del vehículo. Estos dispositivos de protección lateral tienen tanto requerimientos dimensionales como requerimientos de resistencia. En esta imagen se muestran los requisitos dimensionales para el caso de semirremolques, en el cual podemos ver que de la parte inferior del dispositivo de protección lateral al suelo tenemos una altura máxima de 550 milímetros. Después tenemos que si estamos hablando de rieles, el peralte mínimo de los rieles es de 100 milímetros. Y si por la altura que tenemos vamos a utilizar más de un riel, la distancia entre rieles no puede ser mayor de 300 milímetros.
y de la parte superior del riel superior a la parte inferior de la estructura sólida del vehículo no puede haber más de 350 milímetros. Esas son las condiciones verticales de este dispositivo. En cuanto a su posición, deberán estar a máximo 250 milímetros atrás del centro de los patines. Pueden estar más cerca, pero el máximo son 250 milímetros. Y respecto de la llanta del eje delantero en la parte trasera del vehículo hacia la parte trasera del dispositivo de protección lateral, no puede haber un claro mayor de 300 milímetros. La parte frontal debe ser sólida, es decir, totalmente cubriendo todo lo alto del dispositivo. No puede estar dividido en dos partes, sino debe ser completo. Y esa parte completa también debe estar girada hacia el interior con un mínimo de 100 milímetros, de tal forma de que sea muy difícil que una persona sea atrapada por el dispositivo y jalada, sino que debe ser con un contorno circular para poderlo mandar hacia afuera. La posición de los postes no está normada, sino que es condicionante relativa a cumplir con los requerimientos de resistencia y deformación que marca la norma. Si lo vemos desde atrás, la posición del dispositivo de protección lateral o los rieles tendrán que estar un máximo adentro de las llantas 30 milímetros y un máximo también de la carrocería de 150 milímetros. Es decir, son las dos posiciones básicas. En cuanto a la resistencia de estos dispositivos, tenemos una resistencia diferenciada en dos áreas del dispositivo. Primero, el área trasera cercana a las llantas y después el área que está más adelante de ese punto trasero cercano a las llantas. Lo que está cercano a las llantas, es decir, en la parte última, los últimos 250 milímetros traseros del dispositivo, cuando se le aplica una fuerza de 1 kilonewton a través del escantillón exprofeso determinado en la norma, la deformación máxima que tendremos de ese dispositivo de protección lateral será de 30 milímetros. Es decir, es bastante rígido, no permite invadir la zona de las llantas. Conforme nos vamos hacia adelante, es decir, más allá de los 250 milímetros, hacemos las pruebas en cualquier punto de ahí hasta el frente del dispositivo de protección lateral, también aplicando 1 kilonewton o 100 kilogramos. La máxima deformación permitida es de 250 milímetros, es decir, hacia adelante es más flexible y por lo tanto absorbe más energía y golpea menos a la persona. En función de estas deformaciones permisibles es que cada fabricante determina la posición de sus postes y lo hace saber al usuario mediante un instructivo de instalación, el cual para poder cumplir con la norma deberá seguirse con el instructivo de tal forma de que se tengan las deformaciones dentro de los límites permitidos por la norma mexicana. Quienes fabricamos este tipo de productos, tenemos que recurrir a un tercero para que nos haga la evaluación de la conformidad, es decir, para ver que nuestros productos cumplen. Y en nuestro caso recurrimos al Instituto Politécnico Nacional, quien nos otorgó una declaración de cumplimiento, una declaratoria de cumplimiento que dice que nuestros dispositivos cumplen con la NMXD 318 al día de hoy. Los semirremolques con dispositivos de protección lateral inciden en mejorar la seguridad vial al reducir la posibilidad de lesiones graves a los usuarios vulnerables de las vías de tránsito. Es decir, vamos en línea con lo que está dispuesto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y en los objetivos para el 2030 de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible, que buscan reducir la siniestralidad por fallecimientos viales en al menos 50% para el año 2030. Muchas gracias.